Buenos días, compañeros. Aquí estamos a pie del cañón presentándoles un banco de capacitores de tipo fijo. El compañero Guadalupe de Jesús y un servidor hicimos el trabajo de mostrarles cómo funciona, cuáles son las partes de uno de estos aparatos electrónicos. Vamos a empezar con unos conceptos básicos. Vamos a enseñarles diagramas de conexión, cómo está conectado y constituido por dentro, cómo se conectaría en este caso en nuestra fábrica donde lo queramos poner, donde queramos resolver el problema del bajo factor de potencia. Y por último les vamos a mostrar un video de un banco de capacitores que está dañado, de hecho. Vamos a mostrarles cómo las partes que tiene internamente y vamos a proceder con la disección de uno de los capacitores para ver los componentes internos de uno de los capacitores que componen estos dispositivos. Ok, vamos primero con conceptos básicos. Primero, un banco de capacitores es un dispositivo electrónico que nos ayuda a resolver el problema del bajo factor de potencia. Aquí, por ejemplo, en las gráficas que ven en la pantalla, se observa cómo tenemos diferentes tipos de potencia. Tenemos la potencia aparente, tenemos nuestra potencia activa, que es la que nos sirve para los equipos, y nuestra potencia reactiva, que es la que no nos sirve. Esta va relacionada con el ángulo, que en este caso el coseno del ángulo, que es nuestro factor de potencia. Quiere decir que mientras más cerca a 1, si va en función del coseno del ángulo, mientras más cerca a 1 sea nuestro factor de potencia, más corto va a ser nuestra potencia reactiva. ¿Cómo funciona la potencia reactiva de un capacitor? Aquí lo muestra. Tenemos dos tipos de potencia reactiva, una inductiva y otra capacitiva. La inductiva, como ven, tiene un sentido aquí positivo y la capacitiva hacia abajo negativa. Quiere decir que si generamos una potencia reactiva de tipo capacitiva, podemos anular la potencia reactiva de tipo inductiva que estemos generando. Solamente para recordar, la de esta potencia reactiva de tipo inductiva la producen motores y máquinas con este tipo de características, bobinas, por ejemplo. Y aquí está el cálculo básico de los capacitores para corregir el factor de potencia. Como les decía, aquí tenemos nuestra potencia reactiva, perdón, la inductiva y la capacitiva, que va a funcionar de manera inversa. Aquí nos está diciendo que tenemos la S', es la potencia aparente inicial, y la S, la que se muestra a la línea azul, es nuestra potencia aparente corregida. Si midiéramos las distancias, viéndolo geométricamente de un modo algebraico, es menor la potencia aparente corregida que la potencia aparente inicial. Quiere decir que esta va en función al ángulo, en función al coseno del ángulo, que en este caso es nuestro factor de potencia. Mientras más cercano a 1 sea nuestro factor de potencia, más baja va a ser nuestra potencia reactiva, y nuestra potencia aparente va a ser más cercana a la potencia activa, que es la que en realidad nos va a servir. Ok, empezamos ahora sí a mostrar un banco de capacitores. El banco de capacitores es de tipo fijo. ¿Qué quiere decir que es de tipo fijo? Solo hay dos tipos, el de tipo fijo y el de los que operan de manera automática, de tipo automático. El de tipo fijo hay que estarlo operando manualmente mediante este switch, el interruptor
Sirve de protección termomagnética, es una protección para el equipo y también nos sirve para apagar y encender este equipo. El banco de capacitores que tenemos justamente es este que mostramos en la imagen. Es un banco de capacitores de 40 kilobars, marca WEG, a 220, desde 220 a 240 voltios, con un interruptor termomagnético en la parte superior. Ok, primero voy a mostrar esto, cómo está constituido un banco de capacitores, las partes físicas de un banco de capacitores, por así decirlo, es el hardware del banco de capacitores. Primero tenemos esta tapa con ventanilla, que la ventanilla es para poder operar el interruptor. El interruptor que tenemos, un interruptor termomagnético. Tenemos los bloques de distribución para cada una de las fases. El nuestro es trifásico, cabe mencionarlo. Tenemos el gabinete metálico que va a contener los capacitores. Aquí muestran 3, en nuestro caso solamente tiene 2, que están conectados en paralelo a nuestro interruptor. Cada capacitor es de 20 kilobars. Si están conectados en paralelo, hacemos un banco de capacitores de 40 kilowatts. Ok, estas son fotografías ya del banco de capacitores que tenemos. Esta es la fotografía de nuestra tapa metálica, donde nos está mostrando se podría decir que son los dos principales datos más importantes. Cuál es la capacidad que tiene, que esta es de 40 kilobars, y que opera 220 volts. Aquí tenemos, ya quitando la placa, la tapadera del gabinete, vamos a ver que tenemos justamente en la parte superior nuestra protección termomagnética que nos sirve para operar este equipo. Hay otra cosa que cabe resaltar, es que a diferencia de los automáticos, estos no saben cuándo necesitamos o no que se esté inyectando esta potencia reactiva capacitiva. Entonces, lo más recomendable es que cuando nosotros hayamos apagado esos aparatos que están generando la potencia reactiva inductiva, también apaguemos con este switch, con el switch de la protección, apaguemos el banco de capacitores. Ok, y aquí está otra vez la protección termomagnética. Aquí se notan las características, la marca WEG. Aquí tenemos cómo funciona, algunas características de los voltajes de operación: 240, 380, 415 y 440. Son los que vamos a utilizar en corriente alterna. Y nos dice de 250 en corriente directa. La verdad desconozco el dato, cómo nos funcione. Generalmente aquí solamente se conectan a corriente alterna. Tenemos entonces aquí la corriente que va a soportar. A 240 son 25, a 380 son 18 o 16, según los hertz que vamos a tener. Los de la izquierda son a 50 Hz, los de la derecha son a 60 Hz, que es el caso aquí en México y en América. Quiere decir que a 380 va a operar a 16 amperes, a 415 igual a 16 y a 440 a 10 amperes. Ok, dejando de lado la protección termomagnética, vamos a la parte de los capacitores. Como les decía, solamente se forma por 2 capacitores. Aquí en este caso los estamos viendo. Y están conectados por medio de estas terminales que contienen un circuito electrónico para que pueda funcionar. En este caso es que ahorita lo voy a explicar. Se conectan por estas terminales a nuestra protección termomagnética de manera de conexión en paralelo.
Ok, si podemos ver aquí, de hecho es el equipo que se dañó. Voy a decir por qué se dañó. El equipo se dañó por un mal cálculo del cable conductor del, del dispositivo de operación a este capacitor. Por ejemplo, se puede ver aquí un poco de aceite que tiró y las terminales que se quemaron. Cada una de las tres terminales de cada fase están conectadas con un circuito delta para que se pueda conectar a la parte positiva a la entrada positiva del capacitor. La parte negativa, en este caso, se va a conectar a tierra. Es otra cosa que les voy a decir. Este banco de capacitores solamente se conectan las tres fases, no se conecta neutro. Obviamente hay que ver que las fases estén balanceadas. Generalmente ya se encuentran balanceadas porque solamente se conectan a equipos trifásicos, pero de no ser así hay que balancear, ¿no?, las cargas. Y se conectan a tierra física. Esto porque un capacitor, si ustedes recordarán, igual que un capacitor de electrónica pequeño, tiene la función, ¿no?, de almacenar energía. Estos aún más por un tiempo indeterminado. Si no liberan esta energía lo pueden guardar, y si no se tiene cuidado la van a soltar. En este caso podrían soltarla, podrían enviarla al operador y causar una descarga al usuario. Ok, aquí vemos el tipo de capacitor. Así se ve el capacitor por fuera. Aquí tenemos igual la marca, es la misma marca web. Y tenemos la hoja de características. En este caso, esta es nuestra hoja de características que teníamos. Y por ejemplo, tenemos que por ejemplo, aquí podemos ver que es de 20 kilobars. Y por ejemplo aquí, opera a 50 Hz o a 60 Hz. Si lo tenemos conectado a un voltaje de 220 voltios a 50 Hz, tendremos 16.67 kilobars, a 210, 15.19 kilobars y a 127, 5.55 kilobars. A 60 Hz, que es lo que nos importa a nosotros, porque es lo que opera aquí en México, a 220 son 20, lo que reafirma lo que les decía anteriormente, 20 kilobars, a 210, 18.2 y a 127, 6.6. Tenemos aquí los microfaradios, 365.4 microfaradios, más o menos el 5%. Y por ejemplo, aquí dice unas características de la operación, de la temperatura ambiente de operación, 48 grados centígrados. Dice que tenemos que desconectar, se desconecta por sobrepresión, y algunas advertencias que se tiene que descargar antes de manipular. Lo que les decía, tienen carga interna, hay que descargarlos. Generalmente la terminal se choca a una varilla de tierra, se deja ahí uno de estas características, se deja por lo menos a unos 5 o 10 minutos para estar seguros, pues, de que se haya descargado completamente. Generalmente, si sueltan un chispazo, quiere decir que ya se descargó, pero se dejan así para que se descarguen a su totalidad. Otro punto que les voy a resaltar es que aquí dice no PCB. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una característica del aceite. Y es que hay algunos, o había algunos, porque ya están prohibidos, que funcionaban con un aceite que se le conoce como PCBs. Este es el policlorobifelinos, si no mal recuerdo, bifelinos policlorados o policlorudos. Y tiene la característica de ser tóxico, altamente tóxico. Está considerado como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. De hecho, de tanto que se usaba antes, se encuentran residuos aún gracias a estos
generalmente usados en transformadores y en capacitores, y también son radiactivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquí, fue lo primero que vimos, que dijera que no era de PCBs. Si hubiera sido de PCBs, pues a lo mejor nos hubiera tenido afectación el haberlo transportado y pues no hubiéramos podido haber hecho la disección de uno de estos bancos. Aquí dibujé algunos diagramas de conexión para que se facilite un poco el entendimiento de cómo están conectados. Ok, primero voy a explicar este un poco más fácil. Tenemos lo que es nuestra fuente de voltaje conectado a nuestro tablero principal, y tenemos aquí pues el tablero principal y en este caso nuestra protección termomagnética. Vamos a tener nuestros dos capacitores, que van a conformar nuestro banco de capacitores de 20 kilovolts cada uno, conectados en paralelo y ambos conectados a tierra. Aquí, por ejemplo, voy a quitar mi cuadro. Aquí, por ejemplo, se ven las líneas trifásicas. Tenemos nuestro tablero principal, tenemos nuestra protección termomagnética del banco de capacitores y tenemos una conexión en paralelo a cada una de las fases. Y por ejemplo aquí podemos observar la conexión delta, que si ustedes recordarán, de un capacitor sale solamente la conexión negativa y la conexión positiva. Entonces se usa esta conexión para poder obtener la conexión trifásica. Ok, y en por ejemplo, voy a mostrar cómo se conectaría, por ejemplo, cómo encontrarían el banco de capacitores conectado en una industria. Primero, ya sabemos que para una industria generalmente ellos van a tener o la tarifa OM o la HM. O sea que tienen una demanda que ya necesitan ellos tener un transformador privado. Aquí, por ejemplo, vemos nuestra derivación de media tensión que tenemos. Generalmente así se muestra nuestro poste a media tensión. Tenemos las protecciones de tipo cuchilla que funcionan con fusibles, y lo vamos a tener en forma subterránea y van a llegar a nuestro transformador. De nuestro transformador, generalmente aquí en la región solamente se encuentran desde 75, 130 volts son los que opera. Hay de más, obviamente. De aquí va a derivar a nuestro vatorímetro, proporcionado por nuestra compañía de distribución eléctrica, en este caso Comisión Federal de Electricidad, a uno trifásico, en este caso, obviamente con sus debidos cumplimientos de la base y las normas. Tenemos a nuestro tablero principal, justo el principal. Recordemos en segundo semestre que el profesor Cruz nos había enseñado cómo se conectaba una empresa. Siempre tenemos un tablero principal, ¿no? Y del tablero principal, obviamente, vamos a tener ahora sí nuestro banco de capacitores. ¿Cómo se va a conectar el banco de capacitores? Como si fuera otro equipo, como si fuera se va a conectar directamente al tablero principal. Y ahí es donde va a operar. Desde el tablero principal es donde va a operar. Generalmente se le va a poner una protección aquí también para poderlo operar desde el tablero principal, pero su protección, en este caso su protección para cualquier cosa descarga, va a ser la protección termomagnética, que ya viene integrada en el banco de capacitores. Y de aquí cabe mencionar que tiene que conectarse a tierra, tanto los capacitores, que se va a ver en el video, como por debajo de este chasis metálico están los tornillos que sujetan los capacitores al chasis y tiene el símbolo de tierra.
Y obviamente el gabinete también tiene que ser aterrizado. Por mi parte, la explicación sería todo. Los voy a dejar con mi compañero Guadalupe para mostrarles el video de cómo desarmamos las partes ya en físico, cómo desarmamos el banco de capacitores. Gracias.